a este Acento TV en Política, un foro en los cuales los jóvenes le preguntan a los candidatos. Y hoy tenemos la presencia de alguien que prácticamente no necesita una introducción, es una cara bastante conocida en todo el país, que es Bartolomé Pujals, quien es abogado joven, principalmente, que es uno de los puntos más interesantes de esto, y además ahora candidato a la alcaldía por el distrito por Alianza País. Bienvenido. Muchísimas gracias, Samuel, por la invitación y por la oportunidad. Yo creo que hay que arrancar, Bartolomé, preguntando por qué la alcaldía y no una regiduría, por ejemplo, que es algo que cualquier persona pudiera haber esperado de tu parte en esta aspiración. Sí, eso es una pregunta que me la hacen bastante. Mucha gente me dice, ¿por qué no diputado también? O ¿por qué has tenido una candidatura al Senado? Para el que no me conoce, yo vengo de los movimientos sociales. En los últimos 10 años de mi vida yo he estado dedicado a movimientos sociales como el 4% por la educación, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la lucha por la justicia fiscal, la lucha por los recursos naturales. Y luego de ese proceso, nosotros entendimos, junto con un grupo de ciudadanos que nos encontramos en estos espacios, otros jóvenes que no nos sentíamos identificados por las ofertas partidarias, de participar en movimientos sociales en causas concretas. Ahora, entendimos que protestar era necesario, pero no era suficiente. Y decidimos dar un paso al frente en ese sentido. Primero por el primer lugar donde nos resulta más próximo, donde tenemos orígenes, que aquí en la capital. Yo soy capitaleño, nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el barrio de Matahambre. ¿Y por qué la alcaldía? Bueno, porque la alcaldía es, sin lugar a dudas, una de las funciones que puede generar de forma más rápida mayor bienestar en la gente. Nosotros entendemos que la política debe servir para transformar la vida de las personas. Y un diputado, que yo creo que es necesario porque ejerce una labor de representación, no hace verano. No es así como una golondrina no hace verano, un diputado no hace verano. Y nosotros lo que nos hemos planteado es la necesidad de utilizar la política como una forma para transformar la vida de la gente. Sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, que es una ciudad muy desigual, es una ciudad donde el disfrute del territorio es bastante desequilibrado, es una ciudad muy inhóspita y una ciudad que está sufriendo las decisiones que se tomaron hace 20 años, en donde la calidad de la vida de la gente se ha ido reduciendo. Por eso nosotros entendimos que la alcaldía del Distrito Nacional era el espacio idóneo para nosotros poder comenzar a transformar la vida de las personas. Pero, por ejemplo, hago la pregunta porque partiendo del hecho que hubieras en el hipotético aspirado a la regiduría, te daría la oportunidad también de tener una voz importante dentro de la alcaldía y de esa forma, pues, ser un supervisor, como quien dice, de cómo se administran los recursos, las decisiones que toma la alcaldía del distrito en este caso, y de esa forma, pues, tener una orientación más saludable en el caso de la ciudad. Mira, lo primero es que también tiene que ver con el tipo de candidatura de nosotros. Nosotros somos una candidatura ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decidimos crear una agrupación política para la capital, que se llama El País que Queremos, con la cual nosotros salimos a buscar el reconocimiento electoral para poder participar en una candidatura ciudadana, precisamente porque en la mayoría de las ofertas partidarias nosotros no veíamos la posibilidad de entrar por candidaturas que no fuesen uninominales. Y la candidatura a la alcaldía nos lo permitía desde la constitución y la creación de una agrupación política local. Nosotros no pudimos obtener el reconocimiento como muchas otras organizaciones por problemas que tienen que ver con la Junta Central Electoral, pero en ese marco llegamos a acuerdos con organizaciones políticas, como es el caso de Alianza País, en donde son organizaciones alternativas, organizaciones nuevas, pero que no tienen una visión todavía formada en el ámbito municipal, y nosotros pudimos generar un acuerdo en el ámbito municipal para poder utilizar esa boleta y participar en estas elecciones. Yo, para ser regidor, si yo pudiera ser diputado, no puedo generar una candidatura independiente por sí solo. Tendría que haber entrado en la dinámica de uno de estos partidos, y es precisamente una de las contradicciones por las cuales nosotros, y las razones por las cuales nosotros desde hace tiempo hemos venido participando en los movimientos sociales. Pero hay un elemento importante en algo que tú dices, que resalta. También, por otras preguntas que me han hecho en ese sentido, es que parecería una locura que un candidato ciudadano
aspire a una candidatura a la alcaldía, porque lo cierto es que como la política se ha ido reservando a grupitos y se ha ido reservando a un grupo de personas muy específicas, parecería como que no todo el mundo puede aspirar a ese tipo de candidaturas. Si yo pregunto... Bueno, pero es un cambio en la mentalidad que se ha ido dando, porque a partir, por ejemplo, de la Marcha Verde, la gente se preguntaba, bueno, y este movimiento social que ha surgido prácticamente de la nada, que no estaba encabezado por absolutamente nadie, Exacto. que era un movimiento ciudadano, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a participar en la política? Y de esa forma, pues quizás con los ideales que representaba Marcha Verde, pues sanear un poco la política dominicana. Entonces creo que ha habido un cambio. Claro que sí, sin lugar a dudas, porque yo creo que Marcha Verde ha sido una cantera de muchas caras nuevas. Yo no existiría si no fuese por los movimientos sociales. Jonathan Liriano, por Claro, ejemplo, que ha sido exacto, una de las caras. y muchísimos Manuel Jiménez, que claro, ha participado bastante. y muchísimos otros candidatos que surgimos de los movimientos sociales, que no teníamos identificación partidaria, sino que al contrario, no formábamos parte de ninguna estructura, surgimos de ahí. Yo creo que ese es el primer gran logro de un movimiento social como ese. Aquí hay mucha gente que también quedó y dice, bueno, ¿por qué la Marcha Verde no existe ya? ¿O por qué no pasa? Porque lo que pasa es que aquí hay como una deuda social tan grande que ante una esperanza tan grande como la que generó Marcha Verde, le pedíamos a un movimiento social lo que le teníamos que pedir a la política, lo que le teníamos que pedir a los partidos políticos. O sea, de alguna forma se busca una representación. Claro, claro. Y eso es lo que dijo Marcha Verde, que aquí hay un déficit de representación, de que aquí hay un problema democrático de fondo, de que la relación entre representantes y representados está rota, de que los representantes no nos escuchan. Y por eso fue que nosotros decidimos dar el paso hacia el frente. Porque yo soy abogado, tengo mi oficina profesional, soy defensor de derechos humanos, he podido conjugar el ejercicio de mi profesión con el activismo social. Y yo no me veía, por ejemplo, nunca pensando en una candidatura a la alcaldía, ni mucho menos. A mí en el 2016 me propusieron ser candidato a diputado y yo no lo quise, incluso yo colaboré con una candidatura. ¿Por qué no aceptaste? Porque no estaba dentro de mis planes, o sea, no era algo que yo lo pretendía y me sentía muchísimo más cómodo en los movimientos sociales, pero luego de lo que pasó con Marcha Verde y con un cúmulo de movimientos que venían ahí, uno se da cuenta de que no nos estaban escuchando, de que estábamos generando un nuevo discurso que no tenía eco y la única manera era cambiando el liderazgo político que ocupa esas instituciones, de que la ciudadanía, de que una voz como la mía, de que una voz como la de muchos de los compañeros que están en este proyecto o en otros proyectos impulsando candidaturas ciudadanas puedan tener una participación en las instituciones, porque esa gente que está ahí forma parte de un relato en donde mucha gente quedó fuera del discurso político y por tanto se resiste a generar esos cambios. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. Estamos aquí participando como la única manera de generar los cambios, porque la política, a diferencia de la fama que le han generado los políticos, es el mecanismo más adecuado para que las cosas sucedan. Mira, tenemos prácticamente que ir a la pausa ya. Creo que es necesario tocar ya lo que es tu candidatura y las propuestas que tiene la misma. He visto, por ejemplo, que has hablado de economía circular, algo que no solamente está de moda, sino que es algo muy necesario en los países y a veces sorprende que en República Dominicana este tipo de temas sea algo serio y que deba abordarse. Toma la idea y vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Bueno, continuamos con este foro en el que los jóvenes preguntan a los candidatos, Acento TV en política, y Bartolomé, creo que es momento de pasar justamente a este espacio que le da nombre a esto que estamos haciendo el día de hoy. Y empecemos con Alexandra, quien tiene la primera pregunta de esta mañana. Alexandra, bienvenida. Tu pregunta, por favor. Bueno, de ser electo alcalde del distrito, ¿de qué forma el ayuntamiento va a crear plazas de empleo para los jóvenes? ¿Y cuáles van a ser las medidas que van a tomar? Mira, eso es uno de los temas en donde la alcaldía históricamente se ha desligado, que dice como que eso no es una competencia de ellos. Y nosotros, la esencia de esta propuesta es recuperar muchas de las competencias que las alcaldías han cedido y que el gobierno central también a codazos le ha quitado. ¿Qué nosotros hemos planteado para el tema de la generación de empleos? Bueno, yo creo que la alcaldía, como es el espacio que está más cerca de los municipios, de los ciudadanos, tiene que crear una bolsa de empleo, es decir, crear
un departamento que sirva primero para canalizar las necesidades de empleo que tienen en el territorio de la ciudad de Santo Domingo. Y a través de, por ejemplo, nosotros en varios elementos que cruzan nuestra propuesta, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de ordenamiento territorial, con el tema de la economía circular, con el tema de la movilidad, con el tema de una propuesta que tenemos de la creación de distrito universitario, todas estas propuestas que nosotros estamos planteando, lo que tienen un régimen de incentivos con el sector privado, que ese régimen de incentivos implica también permitir que la alcaldía sirva de agente frente al sector privado para colocar esos capitaleños que viven aquí en la ciudad de Santo Domingo y que tienen una necesidad de empleo. Lo cierto es que la alcaldía lo que puede ser es un gestor, un representante frente a estos sectores para poder canalizar estas cuestiones y sobre todo para incidir también frente al gobierno central. Una manera muy concreta de generar también empleos en la medida en que nosotros podamos ordenar el territorio y que podamos atraer inversión para la capital, podemos entonces generar espacios de trabajo para los capitaleños. Y eso es parte fundamental de las cosas que hay que hacer como Zapata para poder generar esos espacios en donde los capitaleños están. Pero nosotros con esa bolsa de empleo creemos que podemos generar, primero, que los jóvenes entiendan que a la alcaldía del Distrito Nacional pueden llevar un currículum para poder tratar de sistematizarlo y que con el peso que implica el Ayuntamiento del Distrito Nacional poder tocar las puertas del sector privado para decir, nosotros tenemos aquí una cantidad de perfiles que pueden ser para ustedes atractivos y que de contratarlo nosotros pudiéramos generar acuerdos de incentivos desde el punto de vista de reducción de arbitrios o exenciones de arbitrios para que puedan contratar a estos jóvenes en la ciudad de la capital. Eso no se ha presentado todavía. Nunca el sector privado ha recibido este tipo de propuestas. No, ¿y tienes conocimiento de cuál sería la posición del sector en este caso? Mira, hay candidatos de propuestas que se han hecho, pero que nunca se han materializado. Esta propuesta está muy inspirada en una propuesta que muchos candidatos han planteado de la propuesta del primer empleo. Yo creo que es una propuesta que siempre se plantea en el marco presidencial. Yo creo que tiene que plantearse en el marco de las candidaturas, por lo menos de las ciudades más grandes, como es el caso de la ciudad de Santo Domingo, del municipio de Santo Domingo Este, de la ciudad de Santiago, de La Vega. Pero esto tiene que ver sobre todo con el acercamiento que se puede hacer con el sector privado, que no se ha hecho. Yo creo que en la medida en que al sector privado tú le generes y le ofrezcas incentivos, a cambio de esto, se pueden generar estos programas de pasantías, programas de primer empleo, en donde ellos van a tener la posibilidad de acceder a una mano de obra calificada que va a poder estar depurada por la alcaldía previamente, que es un trabajo importante, y que se le va a poder ofrecer. Generar acuerdos con esos mismos gremios articuladores del sector privado para que ellos puedan generar esos programas de pasantía para poder nosotros incorporarlo. El tema en esto está en que si cuenta con el apoyo, el respaldo público, si yo como alcalde le toco la puerta al CONEP, a la ARD, a los principales gremios del sector privado, no es lo mismo que lo hagan entidades, que lo hagan los jóvenes de forma directa o que lo hagan entidades que no cuentan con el respaldo público. ¿Y las universidades en ese caso, cuál sería su participación? Por ejemplo, nosotros estamos planteando la necesidad de crear el distrito universitario. El distrito universitario es una propuesta que va en dos sentidos. Primero, generar propuestas para lo que tiene que ver con la solución del tema de la movilidad y el tránsito. Es decir, estamos planteando un esquema en donde conecta todas las universidades que están sobre todo en la circunscripción 1, porque el 70% de la matrícula universitaria de la ciudad de Santo Domingo está concentrada en la circunscripción 1. Eso genera que todas las otras circunscripciones y todos los municipios periféricos del Gran Santo Domingo tengan que venir a incidir aquí. Nosotros estamos planteando que ese distrito universitario también genere laboratorios para creación de ideas innovadoras que permitan implementarse en la ciudad y que conecten a los estudiantes universitarios en estos programas. Okay. Creo que podemos pasar con otra pregunta. Vamos con Jesús, quien te va a atacar otra vez con una pregunta respecto a tu propuesta. Jesús. Dentro de su discurso se ha hablado mucho de la recuperación de espacios públicos. ¿Qué espacios rescataría primero y cómo lo haría? ¿Cuáles espacios? Una buena pregunta. Mira, el lugar donde más necesidad de recuperación de espacios públicos que existen, y yo diría más que recuperación, de creación de espacios públicos, es en la circunscripción 3. La circunscripción 3, por lo menos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las áreas verdes, la Organización Mundial de la Salud establece un estándar. Tiene que haber entre 10 a 15 metros de área verde por habitante. En la circunscripción 3 hay 0.3 metros de área verde por habitante. 0.3. 0.3.
en la circunscripción 1 está entre un 10 a un 12, es decir, está más o menos equilibrada. Nosotros tenemos que crear nuevos espacios verdes y espacios públicos en la circunscripción 3. ¿Cómo? Nosotros hemos planteado hacer una lista de solares baldíos que puedan pertenecer al ayuntamiento o otros que puedan ser adquiridos para crear plazas, parques y centros culturales. Eso para lo que tiene que ver con la creación. ¿Por qué? Porque el Distrito Nacional no tiene espacios hacia donde crecer. Entonces nosotros tenemos que recuperar esos, crear nuevos espacios a través de solares que ya puedan pertenecer al ayuntamiento, que sean propiedad pública, o otros que puedan ser adquiridos con esa finalidad. Y uno de los espacios públicos que nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, en el caso de la circunscripción 3, es el pabellón Rosa Duarte, que está en María Auxiliadora, en Villa Fontana, frente a la plazoleta de la Trinitaria, que es un área verde que fue construida en los años 70 y que está totalmente abandonada, y que generaría un nuevo pulmón en ese lugar. Eso como por esa parte. Y también nosotros estamos planteando en nuestro programa de gobierno municipal la necesidad de generar un acuerdo con el municipio de Santo Domingo Este para que el antiguo aeropuerto de Herrera, que tiene alrededor de 51.000 metros, convertirlos en un parque ecológico. Es una propuesta que han hecho dos arquitectos jóvenes que lo plantearon incluso como un proyecto de tesis y plantean convertir esto en un pulmón que conecte Santo Domingo Este, por un lado Herrera y por otro lado Los Prados, y que permita generar nuevas áreas verdes para poder nosotros aumentar nuestra capa forestal, que para los fines de nuestra propuesta es duplicarla en los próximos 4 años. Bueno, Fauris, ha llegado tu turno. ¿Cuál es tu pregunta para el candidato a la alcaldía del distrito, Bartolomé Pujals? Gracias. Usted ha hablado en entrevistas de que piensa poner un sistema o un método para que la basura, los desechos, sean vistos como una fuente de oportunidad de ingresos más que simplemente basura. Entonces tengo la pregunta de que ¿tiene una propuesta específica en mente sobre cómo manejar eso? Y, es una doble pregunta, ¿qué piensa hacer para reducir en lo que se pueda estos desechos? Mira, hay 3 condiciones esenciales para el tema del aprovechamiento de la basura. Nosotros, como decía Samuel en la primera parte, nosotros le estamos dando un tratamiento a esto como si fuera, ahí agrego yo, del siglo XIX. Se necesitan los medios, la educación y los incentivos. Los medios son los zafacones, los puntos verdes, la educación es lo que genera la conciencia y el incentivo es lo que te permite a ti generar un ingreso. Nosotros tenemos una apuesta al 100% para aprovechar la basura que se genera en la ciudad de Santo Domingo, que conforme a las estimaciones anda entre 1.900 a 2.100 toneladas diarias de basura que se generan aquí. ¿Qué nosotros estamos planteando? Crear una especie de clúster en donde el ayuntamiento apoyaría a los pequeños emprendimientos privados que existen, pero que el ayuntamiento asumiría toda la forma de cómo hoy se distribuye, se clasifica y se le genera el destino final a la basura. Eso implica cambiar todos los contratos de recolección de basura, porque hoy tenemos camiones compactadores que mezclan toda la basura, pero implica también que nosotros podamos generar una cooperativa desde el ayuntamiento con el sector privado, con esos emprendimientos que están ahí y otros que se van a generar en la medida en que el ayuntamiento se mete, porque va a meter capital, tiene las redes de distribución, tiene la autoridad para hacerlo, para crear las ordenanzas que puedan faltar, para modificar las que existan, para que las pequeñas familias, las grandes familias, los pequeños, medianos y grandes negocios se conviertan en socios aportantes. Es decir, en la medida en que generemos los medios, generemos la educación, estamos planteando en el tema de la educación, que el 50% de lo que hoy se destina en el ayuntamiento, es decir, que son alrededor de 103 millones de pesos, sería el 50%, destinarlo en el primer año a un programa intensivo para que la gente entienda cuáles son los beneficios individuales y los beneficios colectivos de aprovechar la basura y de que además esto genere un beneficio, un ingreso. Generaríamos una escala, un método de compensación con centros de acopio que se generarían para que la gente pueda entender cuánto cuesta la basura que ellos administran. Esto implica los orgánicos, los plásticos, el papel y el cartón. Vamos a continuar en breve con las preguntas a Bartolomé Pujals, candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional por Alianza País, en un momentito. Regresamos en breve. Continúa Centro TV en Política, en este foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos, y en esta ocasión nos acompaña Bartolomé Pujals, aspirante a la alcaldía del distrito por Alianza País.
Y justamente pasamos con otra de las preguntas de los jóvenes. Creo que es justo empezar con Fauris para que él pueda preguntarte en esta ocasión sobre otro tema de tus propuestas. Fauris. Gracias por concederme la palabra. Un aspecto que muchas personas sienten en cuanto al ayuntamiento es desconfianza, porque perciben muchas veces que hay unas prácticas corruptas que se producen dentro de ese sistema de burocracia. ¿Qué usted plantea para evitar que se produzcan dichas situaciones y cómo usted se acercaría a la aprobación para que tenga más confianza en su gestión? No, transparentar Sí. la alcaldía. Sin lugar a dudas, hoy día tú solamente tienes que acceder al portal del ayuntamiento y te das cuenta que es el portal más complicado y menos accesible, menos transparente, a pesar de que se diga lo contrario, pero tú entras y el portal no te permite acceder a información que tú puedas obtener información como municipio. Y contrario a lo que es el espíritu de los ayuntamientos, el ayuntamiento es lo que más lejos está de los ciudadanos. Por eso todo el mundo pide siempre soluciones al presidente y no a los alcaldes, cuando deberían ser cuestiones como esta. Nosotros estamos planteando un nuevo modelo de gobernanza que implica la necesidad de generar un nuevo acuerdo político municipal en donde la forma en que nosotros necesitemos, no creando nuevos organismos, sino generando mayor presencia del ayuntamiento en las diferentes circunscripciones. Y eso implica, sobre todo, y yo creo que es una de las oportunidades que da estas elecciones, una mayor participación de los regidores, que por primera vez van a ser elegidos por voto preferencial, es decir, por voto directo. Van a entrar aquellos que reciban más votos dentro de las cuotas que le pertenezcan a cada partido. Porque hay mucha gente que está planteando, por ejemplo, hoy la necesidad de crear regencias, de crear alcaldías menores. Nada de eso tiene sentido. Para eso están los regidores, que son como los mini diputados del territorio. Implica, y por eso nosotros estamos presentando como regidores activistas comunitarios que tienen que servir, que tienen que ser los enlaces que estén en el día a día en el territorio para generar esas consultas. En el caso del distrito, Bartolomé, David Collado ha hablado mucho de la transparencia, de que ha transparentado bastante en su gestión, cómo administra los recursos. Y tú mencionas que, por ejemplo, en el portal web no existe o no es tan práctico para un ciudadano obtener información a través de esa vía. Mira, ¿Qué pasa con eso? yo te pongo el primer ejemplo. El discurso de transparencia del Ayuntamiento del Distrito Nacional es una gran farsa. Primero, porque el Ayuntamiento incurrió en ilegalidades. El Ayuntamiento tiene hoy un día un contrato con el PNUD en donde delega las funciones de compras y contrataciones, que en virtud de lo que establece la Constitución y la ley son indelegables. Pero no solamente eso, es un acuerdo en donde se le paga al PNUD 50 millones de pesos anuales. Por ejemplo, si tú hoy buscas, Samuel, el acuerdo del PNUD, en la página web no lo vas a encontrar. Vas a tener que solicitarlo vía información pública. Es decir, el PNUD dice que el ayuntamiento es transparente. Es decir, pero si yo pagara 50 millones de pesos, el PNUD debería decir que yo soy Dios, para que tú gestiones una actividad que se supone que por ley y por la Constitución yo no puedo delegar. Es decir, que yo como ayuntamiento tengo que gestionar. Esta alcaldía no ha recibido una sola auditoría de la Cámara de Cuentas. Tú buscas hoy las declaraciones juradas del alcalde y de todos los regidores y ninguna están en el portal web. Y me atrevo a decirte que más del 70% no la presentó en el plazo. Para poder obtenerla tienes que ir a la Cámara de Cuentas, solicitarla vía acceso a la información pública. Es decir, nosotros estamos diciendo que hay que recuperar las funciones de compras y contrataciones, que hay que cumplir con la ley de compras y contrataciones, pero sobre todo, para el tema de evitar el tema de la corrupción, implica el mayor nivel de confianza en lo público, en las atribuciones públicas que tenemos. Y nosotros lo que hemos dicho para poder acercar el ayuntamiento es, además de generar estas oficinas de presencia territorial, el alcalde del Distrito Nacional debe generar dentro de su agenda semanal días de consultas ciudadanas permanentes para escuchar en todos los barrios del Distrito Nacional y en todas las circunscripciones esas necesidades junto con los regidores de esas zonas para poder canalizar y recoger esas propuestas y esos dolores que implican políticas públicas para resolverlos. Mira, se nos acaba el tiempo y no me gustaría despedir este programa sin preguntarte por qué votar por ti. Primero porque el que vota por Bartolomé Pujals se está votando por transporte público, por resolver el problema de la movilidad, está votando por espacios públicos, por áreas verdes, está votando porque la basura se convierte en una fuente de ingreso para las familias. Porque esto es una candidatura que no tiene dueño, es una candidatura verdaderamente ciudadana, es una candidatura
que no tiene compromisos con ninguno de los grandes intereses, sino que puede generar compromisos con todos. Todos los partidos de los demás candidatos han gobernado la ciudad y han generado la visión de la ciudad que tenemos hoy, que es inhumana, desordenada, caótica. Es la oportunidad de que la gente ponga la ciudad adelante, de que nosotros podamos comenzar a generar un discurso de ciudad que no es otra cosa que tener un derecho al espacio público, un derecho a una ciudad en donde nosotros podamos disfrutar y que la ciudad nos trague vivo. Esa es la posibilidad que nos genera estas elecciones, esa es la posibilidad que genera votar por Bartolomé y que pongamos la ciudad adelante. No, Bartolomé, gracias. Despedimos por el día de hoy. Bartolomé Pujals, aspirante a la alcaldía por el Distrito Nacional por Alianza País de cara a las elecciones del 16 de febrero del 2020. Muchísimas gracias por la compañía.